Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenas tardes, Rondón. Gracias, feliz tarde, como siempre, bienvenidos. Gracias por estar allí. Gracias por todos sus correos, por todos sus mensajes, por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Se ha dicho Piso Bajo TV en Twitter, @ se ha dicho Piso Bajo TV en Instagram. Vean que nuestro equipo de producción está activo porque estamos trabajando mucho en las redes sociales para darles a ustedes más contenido, más información, más sugerencias, porque el día a día de nosotros son las relaciones jurídicas. Parece mentira, pero es así. Todos tenemos en un momento dado un conflicto legal, por pequeñito que sea, que además se puede transformar en algo grande si uno no lo resuelve a tiempo. Por eso siempre los vamos a invitar a mediar, a conciliar, a revisar sus documentos, a saber para qué es cada institución. Nuestro trabajo es un programa de responsabilidad social. Más allá de que, pues sin lugar a dudas, nosotros tenemos cosas que son divertidas, propias del gentilicio venezolano, de que uno le coloca la personalidad de cada quien, tanto en los casos como la mía. Es un programa que aporta muchísimo a Venezuela en su crecimiento, en su aprendizaje, en el tema de la reconciliación, en darles mensaje a los buenos funcionarios, en recordarles cuál es su misión con relación al ciudadano y además hacerles entender la importancia que tienen ustedes en un cargo público. Por eso siempre el mensaje en positivo a favor de los buenos funcionarios y que seamos todos nosotros quienes podamos controlar esas cosas que no nos gustan, como por ejemplo la corrupción, la ilegalidad, lo que los particulares hacen en contra de ustedes mismos, porque así vamos creciendo. Por eso, más allá de la pantalla, estamos aportando directamente en Venezuela y en el crecimiento de la ciudadanía de nosotros, los venezolanos. Señor director, estamos listos, así que vamos a ver qué nos traen los dos casos del día de hoy. Buenas tardes, señor José Mata, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doctora Usted Mónica. vive aquí en Caracas. Aquí en Caracas. Pero el caso está en Puerto Píritu, estaba en Subateca. Exactamente. Cuénteme usted qué le pasó. Bueno, mis padres dejaron una sucesión allá en el estado de Anzoátegui y entonces mis hermanos vendieron la casa. Ellos venden. ¿Cuándo muere su papá? Mi papá tiene 14 meses de muerto. ¿Y su mamá? Mi mamá tiene ya 8 años muerta. ¿Y la casa era de quién? De mis padres. ¿De los dos? De ambos. Cuando su mamá se murió, ¿hicieron la sucesión? No se hizo porque yo estaba en eso montándome para hacer para sacar la sucesión. Entonces mis hermanos siempre se negaron a darme el RIC, la copia de la cédula. ¿Cuándo murió su mamá? Cuando murió mi mamá. Entonces siempre había problemas. Ellos me decían que me encargara yo de eso, que yo en todo caso, ¿sabe? Trataba de hacer, pero corto de recursos, no pude, no logré, y aparte de ellos no me dieron los documentos completos para sacarlo, hacer la declaración sucesoral de ambos. O sea, que estaba pendiente la de su mamá cuando muere su papá. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, después de eso, mi papá se agrava, se enferma, le da una ACV, estuve atendiéndolo durante cierto tiempo. Mis hermanos, me ayudaron porque yo los denuncié por fiscalía porque no me estaban ayudando. ¿Cuántos hermanos son? Somos 10 en total. O sea, éramos 12, murieron 2, somos 10. ¿Y los dos que murieron tienen herederos? Sí. ¿Murieron antes o después? No, murieron mucho antes. Antes que su papá. Que mi mamá y papá. Ahora cuénteme una cosa, ¿qué bienes dejó su papá? Bueno, ellos dejaron 2 casas, una tanto en el Anzoátegui como una aquí en el cementerio. Aquí en Caracas. ¿Y una aquí en el cementerio? Sí. ¿Quién tiene esas casas? Bueno, en la del cementerio está ahorita una hermana mía y mi persona. ¿Y la otra? La otra está, como se dice, había quedado sola porque ninguno se quiso ir para allá. Y entonces ahí se metieron, yo tenía unas cosas allá, yo tenía unos bienes, ahí me robaron todo eso. Ninguno de mis hermanos se preocupó por eso porque los bienes eran míos todos. Entonces, bueno, se fueron metiendo a la casa, invadieron, o sea, no invadieron, sino que se llevaron todo lo que yo tenía ahí se lo llevaron. Rompieron cosas y esa ¿Pero broma. vive alguien en la casa? Ahorita sí es la persona que compró. Ah, o sea, que la vendieron. Sí, que la vendió mi hermana. ¿Y cómo la vendieron? Eso es lo que yo me pregunto.
porque no hay una declaración sucesoral de ambos, de mis padres. Ahora, dígame una cosa, ¿dónde están sus 10 hermanos? ¿Dónde viven? Una que vive en Tinaquillo, una vive en Los Teques y los demás viven aquí en Caracas. Ah, bueno, por lo menos lo tenemos un poquito más recogidos hacia acá. ¿Usted está seguro que esa casa tenía título a nombre de su papá y su mamá? Sí, porque yo en un momento llegué a tener los documentos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tiene algún documento? Ahorita lo que tengo aquí es la partida de nacimiento de mi padre, acta de difunción de ambos. Préstame a ver. Y partida de nacimiento mía y copia de la cédula de ambos. Ahora, esa casa, cuando usted dice que usted en algún momento llegó a ver los documentos, ¿vio el registro de los documentos? Sí, porque esos documentos supuestamente se habían perdido una vez. Y yo fui al estado de Anzoátegui, a Puerto Pirito, y solicité copia certificada. En el registro. En el registro. O sea, que estaba registrado. Estaba registrada y todo. Por lo tanto, no lo pueden vender. Exacto. Porque si no está registrado, no lo pueden vender. Ajá. ¿Cómo se entera usted que supuestamente sus hermanos vendieron? ¿Y qué hermanos? Porque son 10. Ajá. ¿Cuál de ellos? Bueno, la mayor, la que quedó como mayor ahorita. Ella fue la que se supone vendió. Sí. ¿Y usted se ha entrevistado con el supuesto comprador? Sí, precisamente la semana antepasada yo viajé a Puerto Pirito, duré 5 días allá. ¿Y él está viviendo en esa casa? Él está viviendo ahorita en esa ¿Y casa. qué le dijo a él? Bueno, yo hablé con él, entonces le dije que eso no había sido una compra ilegal, que no estaba totalmente legal porque no había una declaración sucesoral, que todos los hermanos no estábamos de acuerdo. Entonces él me dijo, no, tu hermana me dijo que los 9 hermanos estaban de acuerdo. Le digo, bueno, fíjate tú, ahí ya fallaron. O sea, que él sabía que era una sucesión. El que compró sabía que era una sucesión. Aparentemente. Bueno, aparentemente no, porque si le dijo que su hermana le había dicho que había 9 de Exacto. acuerdo, él sabía que estaba comprando una sucesión. Exacto. ¿Y le firmó algún documento? Mire, yo le dije a él que si ellos le habían dado algún documento como venta de la casa, y él me dijo que le habían dado unos papeles, pero después se lo volvieron a quitar. Yo le dije, ¿cómo estás? Y entonces, ¿cómo tú justificas que te vendieron esta casa? Me dice, no, porque ellos quedaron que me lo iban a devolver otra vez. ¿Ellos quiénes? Mis hermanos. O sea, Mi que hermana, la supuestamente vendió. sí hay 9 que le querían vender. Ajá. 2, porque da la casualidad que esa semana que yo fui para Puerto Pirito, que yo estuve allá, estaban mis 2 hermanos, tanto la mayor como el menor. Estaban en Puerto Pirito. Estaban en Puerto Pirito. Pero ellos no viven allí. No. ¿Y La hermana mía entonces? sí tiene una casa ahí en Puerto Pirito, pero ¿Cuándo se supone que se hizo esa venta? aparentemente ya tiene como un mes. ¿Solo un mes? Sí. ¿Y usted cómo se entera de que eso sucedió? Porque ella me manda un mensaje que le mande un número de cuenta para transferirme supuestamente en lo que habían vendido la casa. Lo O sea, que que me ya tocaba a mí. reconoce que la vendió. Sí. ¿Y cuánto se supone que la vendió? Bueno, para ese tiempo la vendieron supuestamente en 300 millones ¿De bolívares? De bolívares fuertes. Fuertes. Fuerte. Ajá. Y me entero yo, después, estando en Puerto Pirito, me entero que esa casa fue vendida por 400 millones de bolívares fuertes. Que se lo dijo fue el señor. No, me lo dijo otra persona. Ay, Dios mío. ¿Qué hace uno aquí con la gente? Familia. Familia. ¿Sabes cómo se dice? En pueblo pequeño, infierno grande. Ah, no, claro, eso debe tener como 4 casas y una es esa. Exacto. Lógicamente, tengo años que no voy a Puerto Pirito. Saludo a la gente de Puerto Pirito. No, yo creo que tengo años que no salgo de Caracas. Tristemente. Ajá, mire, ¿los demás hermanos de usted recibieron esa parte de la plata? Bueno, me imagino que sí, porque ella hasta no hace mucho me mandó un mensaje que le volviera a mandar el número de cuenta mío para depositarme los reales, y yo no se lo he enviado todavía. Pero los otros, ¿qué le han dicho a usted? Bueno, estando en Puerto Pirito, yo cuando hablé con el señor, el que compró la casa, yo le dejé mi número de teléfono, él me llamó, y ese mismo día en la tarde él me llama. Estando allá en Puerto Pirito, él me dice, mira, yo estoy aquí en casa de tu hermana, te puedes acercar hasta acá para hablar. Yo le digo, mira, yo para allá no voy a ir, yo estoy aquí en casa de mi tía, si quiere véngase para acá y aquí hablamos. El hermano mío, el menor, que estaba ahí, le quitó el teléfono y lo que hizo fue insultarme por teléfono. Yo le dije, bueno, espérense que yo tome mis decisiones, mis acciones, y ustedes verán en qué... ¿Y sobre la casa del cementerio ellos han dicho algo? Bueno, sobre la Me casa del lo cuenta al cementerio. regreso. Vamos a ir un momentito al receso para no cortar lo que... Y tengo unas dudas con relación al acta de defunción. ¿William era su papá? No, ¿Es que un hermano? no, ese es un cuñado. No, mentira. No. José Iván era su José papá. Iván, sí. Ah, ok. Me está diciendo el nombre del registrador. Vamos un momentito al receso. De los 10 hermanos, ¿cuántos están de acuerdo con usted? Bueno, ninguno está de acuerdo conmigo. Cosa que es una desventaja.
porque ellos al colocarse de acuerdo lo que hacen es hacerle a usted una oferta en un tribunal, ahí está tu plata, se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, José, varias cosas que quiero saber. Una de ellas, su papá era José Iván. José Iván Mata. Ajá. Una pregunta. ¿Usted tiene un hermano que se llama José Iván también? ¿Un hermano? Sí. No, es un sobrino. A ver, José, tengo una duda con el nombre. José Iván era su papá. Sí. Ok, pero en esta partida de En la partida de nacimiento hay un aparece error. con B de mayúscula. Con B mayúscula, no con B de burro. Exacto, con B de burro. Ajá. ¿Esto lo arreglaron? No. ¿Y cómo se sacó su papá la cédula con la otra B? Porque aquí dice José Iván como debe ser. ¿Usted no sabe cómo arreglaron esto? No le sabe ese. Porque, o sea, hay un error entre el acta de nacimiento y la cédula. Y la cédula tiene que estar exacta al acta de nacimiento y luego exacta en el acta de defunción. En algún momento este acta se debió rectificar, porque los errores ortográficos son errores que se tienen que rectificar. Exacto. Problema que, bueno, quizá no le vayan a pedir esto, pero ahí hay un error que lo acabo de ver. Otra duda con relación a esto. Usted dice que eran 12. Sí. 2 premuertos, pero aquí aparecen 7. ¿Y los demás? No, porque en el acta de difusión creo que en la parte de atrás, o abajo, ya al final, aparecen los otros. ¿Abajo dónde? Abajo por donde está el sello, por ahí creo. Aquí atrás. Continuación de los descendientes. Ok. Está bien. Su papá murió en Caracas. Sí. Por lo tanto, la sucesión sí se puede hacer por Caracas, no en Píritu. Porque en Píritu lo que hay es un inmueble. Y lo que por lo general priva para la sucesión es el lugar de la muerte o el lugar del último domicilio del causante. Y según esto, él murió acá en Caracas. Sí, ambos murieron aquí en infarto. Caracas. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa con la casa del cementerio? Que ellos no han dicho nada con relación a esa casa. No, precisamente con la casa, precisamente con la casa del cementerio sucede es que yo le digo a ellos para hacerle una avalúo a la casa. Porque si ellos tuvieron desconfianza en mí, porque yo al principio estaba buscando de vender la casa, ellos me dieron a mí que no me dieran autorización a mí, firmarme nada de ningún documento para vender la casa, y hubieron terceras personas que se involucraron y vendieron la casa. Entonces yo le dije, bueno, entonces ya como ustedes no tienen confianza hacia mí, yo les pido a ustedes que manden a hacer un avalúo a la casa de aquí del cementerio y me den lo que me corresponde y listo, le digo yo así. Que me corresponde, que hace una de mis hermanas, ella por un mensaje de texto me dice, si tú quieres mandarle ese avalúo a la casa del cementerio, hazla tú, pero la paga de tu bolsillo. ¿Yo? ¿Y por qué usted sí aceptaría el dinero de la casa del cementerio y no aceptaría el dinero de la casa de espíritu? Por la desconfianza que hubo hacia mí. ¿Ves? Porque, ¿cómo se dice? El que estaba negociando la casa, porque el que tuvo pendiente más de esa, después que muere mi madre, el que tuvo pendiente más de esa casa fui yo. Cuando se metían, entonces el que llamaban era a mí. Mira, José Rafael, se metieron en la casa, tiene que ir, vaya, yo agarraba y me iba. Ninguno de ellos corría hacia mí, toma, a colaborar. Entonces, yo consigo, porque a mí me llaman y me dicen que si se está vendiendo la casa, yo le digo que sí. A la persona que me llama, yo le digo, mira, bueno, él me dice, bueno, a mí me gustaría comprarla. O sea que en definitiva sí la estaban vendiendo. Sí se estaba vendiendo. Entonces, yo le digo a ellos, digo, bueno, mira, fulana de tal tiene la llave, pídesela para que de una vez, para hacer el negocio. Al día siguiente de haberle dicho yo a la hermana mía que había un comprador, aparece otro comprador, aparentemente. Claro, pero en definitiva, cuando usted comienza a contarnos, es como que alguien vendió la casa sin que usted supiera. Y al final pareciera que el consenso de todos era efectivamente vender la casa. Exacto, pero el problema fue la desconfianza, porque yo, como se lo dije yo le dije a ellos, yo quiero que ustedes me den una autorización para hacer todo el trámite legal, porque la persona que quería comprar la casa, él me dice, yo quiero un documento donde todos están de acuerdo. Bueno, uno de los puntos es acá que si todos recibieron dinero,
La venta se hizo, pero no se formalizó. Por lo tanto, el señor que está dentro de la casa tiene un problema, porque él no tiene documentación para justificar la venta. Y entonces, si hubo una oferta y no están todos los herederos, es un problema, porque entonces la casa no se vendió bien. Pero esa es la parte legal. Pero si todos los demás recibieron el dinero, la parte honesta es que efectivamente le firmen la casa al señor. El problema es que el dinero, cuando usted se lo vayan a entregar, no vale lo mismo. Exacto. Pero Porque el negocio ya se hizo. Pero es que fíjese, yo en sí por el dinero no estoy peleando. Porque a mí se me llevaron cosas de ahí que cuesta más de lo que vendieron la casa. Claro, el problema es que eso no, Claro, eso no está ahí. no está con factura, no hay Exacto. inventario, no sabemos quién fue. Eso no lo podemos reclamar. No, exacto. Entiendo la molestia moral, pero legalmente meterse en este momento en un conflicto de anular la transacción que hicieron sus hermanos, que lógicamente se puede hacer, pero eso es mucho más costoso de lo que usted pudiera recibir como dinero. Por eso yo me refería a la casa del cementerio, porque la casa del cementerio, es el cementerio, ¿no? Sí. Es lo que puede compensar el negocio no totalmente transparente que pudieron hacer sus hermanos. Porque si ellos ya cobraron, el señor es de buena fe, está dentro de la casa, lo que tienen que entender es algo. Yo no puedo vender algo que no es mío. Hasta que ustedes no sean herederos por el CENIAT, ustedes no son dueños. Exacto. Son los hijos del dueño, más nada, pero no son herederos. Solo son herederos cuando ustedes declaren ante el CENIAT y hagan su declaración de únicos y universales herederos. Porque entonces, mire, está perdiendo el tiempo, está perdiendo el dinero, el tercero ya se metió allí. Anular esa transacción es un juicio por Anzoátegui. La asociación tiene que hacerla aquí, tanto la de su mamá como la de su papá, para entonces disponer de los bienes. Ahora, de los 10 hermanos, ¿cuántos están de acuerdo con usted? Bueno, ninguno está de acuerdo conmigo. Cosa que es una desventaja. Porque ellos, al colocarse de acuerdo, lo que hacen es hacerle a usted una oferta en un tribunal. Ahí está tu plata. Si la quieres agarrar, la agarra, y si no, no. O tiene usted que demandarlos en partición. ¿Pero en partición de qué si todavía no son herederos? Por eso es que lo más importante sería negociar. Eso sí, quien compra, compra privado, con una opción de compra-venta que se formalizaría cuando estuviera la declaración ante el CENIAT. Y eso es un riesgo en Venezuela hoy en día. ¿Usted tiene hijos? Sí. Si usted se muere, ¿cómo sé yo que sus hijos van a responder por el negocio que usted hizo? Ese es el problema, que no ha negociado de una manera adecuada. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hermana, la que vendió la casa Espíritu? Bueno, comunicación verbal no he tenido. Ah, pero por mensajito. Ya se comunicó conmigo hace como 2 o 3 días. ¿Qué le dijo? No, que le volviera el número de cuenta para depositarme los reales. ¿Y usted qué le dijo? No le respondí, porque yo quería tener conocimiento para ver hasta dónde se podía llegar con esto. Se puede llegar hasta lo que usted quiera. El punto es sopesar qué me conviene más para menor tiempo, para mayor efectividad, para mayor solución. Entiendo que la falta de comunicación tiene un peso, pero ya voy a explicar cuál es el objetivo superior. Si el objetivo superior lo podemos cumplir sin violarle el derecho a nadie, no me voy a poner a pelear. Esa es la estrategia en esto. Vamos al receso y luego les cuento cómo lo vamos a plantear enseguida. Todo lo que es pelea es plata. Todo lo que es peleado es plata. Porque entonces, usted paga el perito. ¿Y para qué le sirve usted pagar el perito? Usted paga el perito y a los 3 días se cambió el precio de la casa. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Hace pocos días una noticia muy lamentable sorprendió el medio artístico venezolano, el hecho de que una persona haya decidido quitarse la vida, acto que se conoce con el nombre de suicidio.
Lo primero que quiero que entiendan es que la vida es lo más importante, que no somos quien para juzgar a otro que lo haya cometido, pero que detrás de este tema tan importante como el suicidio, tenemos que estar pendientes de esos signos, de esos síntomas que nuestros familiares o nuestros amigos nos están emitiendo. La depresión, la nostalgia, los problemas económicos, los problemas de pareja, el consumo de sustancias estupefacientes, las dificultades que no logramos a veces afrontar, el hecho de tragarnos todas nuestras emociones, pueden llevar a las personas a estar en ese borde donde piensan que quitarse la vida es la solución o la alternativa. Tenemos que tener cuidado porque inclusive en el Código Penal venezolano hay un delito que se llama la instigación o la incitación al suicidio. A veces no nos damos cuenta y somos responsables de decirle a otro algo tan duro o tan difícil como si te quieres matar, mátate. Cuidado con eso, porque eso es delito en Venezuela. Lo más importante es la vida, anclarte a algo que te dé valor, a tus hijos, a tu trabajo, a algo que te guste, a una pasión y estar con muchísimo cuidado que en un momento dado no caigamos en ese hueco tan oscuro que se llama depresión. Prevenir es lo más importante para valorar la vida y rodearnos de gente que nos apoya en momentos difíciles. A ver, José, lo que le decía antes de irnos al receso, uno tiene que, cuando se mete en un conflicto, saber qué es lo que quiere con el conflicto para tomar decisiones. Si todos estaban de acuerdo en vender la casa, el objetivo pareciera que siempre fue vender la casa, por lo menos de espíritu. Sí. Si ese objetivo era el que todos querían, yo creo que anular el negocio o echar para atrás la venta le va a generar a usted un problema más costoso, de más tiempo, donde va a perder todo el dinero, porque además los otros ya se pusieron de acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, yo le diría que el poder en este momento lo tiene ustedes porque usted habita la casa del cementerio y allí está como su capacidad de negociación. Es decir, ya hiciste aquel negocio, vamos a decentemente hacer un documento privado con el comprador que implicaría que se formalizaría la venta en el registro cuando salga la sucesión y usted agarrar su dinero para poder invertirlo ya. Mala venta, buena venta, que no fue lo más transparente, pero es que todos iban a vender igualito. Echar el negocio para atrás no tiene sentido, porque además los otros ya cobraron su plata y nadie va a devolver plata. Y el tercero está dentro de la vivienda. Es decir, en mi sugerencia es un pleito inútil. Lo que tiene que negociar bien es ahora la casa de Caracas, porque además 2 de ustedes viven allí y esa la quieren vender también. No. ¿Qué quieren hacer? Yo lo que le estaba pidiendo que para hacerle un avalúo para que ellos me dieran lo que me correspondía por la casa y yo irme, pues. ¿Ves? Pero ellos quieren comprarla. No, es que ninguno quiere comprarla. ¿Y la otra hermana de usted que vive allí? No, porque, como se dice, no tiene dónde estar, entonces está ahí. Es que ese es el problema, que ellos no están obligados a comprarle. Si lo único que está claro es que si la quieren vender, se hace igual que con la casa de espíritu, se le vende a un tercero. Pero ellos no están obligados a darle una parte a usted para que alguien se quede viviendo allí. Eso es una negociación. O se le venden a un tercero o le compran a usted. Es que eso es lo que yo estoy pidiendo, que se haga el avalúo a la casa y lo que me corresponda a mí por el avalúo, que me lo den y listo. A ver, el avalúo de la casa lo tiene que pagar la sucesión. Ustedes tienen que entender que cuando hay bienes comunes, los gastos también son comunes. Porque para usted ponerle el precio a una casa, hay 2 opciones. Una, que es la más barata, que es el precio referencial del mercado. Uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta más o menos esta casa en este punto? ¿En cuánto la están vendiendo? ¿En cuánto la puede negociar una inmobiliaria? O efectivamente pagar un perito. El perito es costoso. Sí. Entonces, uno tiene que tomar decisiones y por eso no puede estarse peleando. Todo lo que es pelea es plata. Todo lo que es peleado es plata. Porque entonces, usted paga el perito. ¿Y para qué le sirve usted pagar el perito? Usted paga el perito y a los 3 días se cambió el precio de la casa. Una cosa es lo que valga la casa y otra cosa, para que estén claros, es lo que le van a dar por la casa. Por eso es que el avalúo como tal no es el punto principal de negociación, José. El punto principal de negociación es ¿qué hacemos con la casa?
todos queremos vender la casa. Se hace exactamente igual que se hizo con la Casa de Espíritu. Es decir, con el avalúo está perdiendo plata. Vamos a citarlos a los que están en Caracas, que son mayoría, por lo que entienden, ¿sí? Con la doctora Carmen Sala y la doctora Laura Rejón, para que traten de llegar a un acuerdo. Y mi sugerencia, no discuta con la Casa de Espíritu, sino que eso moralmente cóbrelo con la casa de aquí. Que sea usted quien la negocie y que sea usted quien pueda, en definitiva, colocarle el precio y ser un poco más favorecido en la negociación con un reconocimiento moral que se traduzca en un reconocimiento económico por parte de sus hermanos. Porque en definitiva, tanto usted como su hermana viven en esa casa y tienen que buscar otra vivienda. Y ahí es donde se va a trabar la negociación, ¿está claro? Ok. No peleemos. Hay veces que hay que perdonar cosas que moralmente no estuvieron bien con un fin superior, que es salir de los bienes y tomar un dinero que se puede invertir de manera inmediata, ¿está claro? Carmen y Laura Rejón para el caso. Se ha dicho. Por favor. Lógicamente, ojo, en este caso hay que hacer sucesión, uno no puede vender lo que no es de uno, hay que hacer declaración de únicos universales herederos, no se pongan a hacer negocios si ustedes todavía no son los propietarios ante el CENIAT, porque entonces puede pasar cualquier cosa y el perjudicado en definitiva es el que compra, que luego no va a tener cómo poner los papeles a su nombre, así que pilas con eso. Por acá Rondón trae el señor Augusto Ascanio. Viene desde acá de Caracas, Augusto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Viene de dónde viene usted? Del sector San Luis Hoyo La Puerta. Ah, ok. O sea que ya casi Municipio de Baruta. estamos en otro estado. Pero en principio está en Baruta. Sí. Ah, cuéntame qué le sucedió. Bueno, doctor, el caso que yo vengo a Es más, plantear... déjeme irme al receso para que me cuente completo. ¿Tiene una testigo usted acá? Sí, ¿Quién es María Arrieta? una vecina. Una vecina. Ve, Rondón, yo me voy a ir a corte mientras tú me traes a la señora para que veamos el caso completo. Ustedes me esperan un momentito allí Cómo enseguida. no, muchas gracias. Si alguien tumba una escalera, está cometiendo un daño contra la propiedad privada de usted. ¿Sí? Sí. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Ya estoy con ustedes y sigue acá a Augusto Ascanio y en el receso María Arrieta, que es vecina, María. Sí. Usted está en Hoyo de la Puerta y ¿cuál es el problema, Augusto? Cuénteme. Bueno, el problema es con un vecino, doctora, déjeme darle un poquitico de explicación sobre los hechos. Nosotros algún tiempo atrás, en el año 2006 aproximadamente, este vecino se me acercó a mí para plantearme para comprar una bienhechuría a media. Ok. ¿Cuál era realmente la idea? La idea era comprar la bienhechuría no tanto por la vivienda, sino por la extensión del terreno, que supuestamente era municipal. Después, con el tiempo, yo haciendo unas averiguaciones por mi parte, vi que los terrenos eran privados, pero fueron invadidos en el año más o menos 74, pero 75. un momentito. Sobre esos terrenos había una bienhechuría, que era el acuerdo que ustedes iban a hacer, y al final compraron, era más por el valor del terreno, pero no sabían Ajá. que era público, o pensaban que era público. No, según la persona que vendió, el terreno era público, pero Por lo después... tanto, no podía vender el terreno, solo la bienhechuría. Ajá. Entonces, yo haciendo averiguaciones después por mi parte, verifico que el terreno era privado. Ok. No era un terreno municipal, sino privado. Pero nosotros compramos con la idea de compartir el terreno después y él, desde el lado que le correspondiera a él, la persona hacía su casa, veía que construía ahí, igualmente yo. O sea, que era un terreno grande. Sí. ¿Qué medida? Bueno, según el documento inicial decían que eran 9.000 metros cuadrados, pero después yo por averiguaciones que hice eran 3.000 metros, 3.000. Ahora, pero de sí. 3.000 a 9.000. Es bastante, sí. Claro, pero quien le venden, ustedes al final compran los dos la bienhechuría. Sí, Por notaría. por notaría. Préstame para ver, Rondón. no? Y dentro de ese documento se describe el terreno. Sí. Esos papeles también. Préstele todos los papeles a No, Rondón. estas son copias de... ¿Son seguro copias? Sí. Bueno, O sea, estos son copias de todo lo que... yo espero, porque cuando no me dan los papeles... ajá.
Usted va a la notaría y compra. Mire, en el documento que tiene, el primer documento, Documento 1. la persona que me buscó a mí, él no tenía el dinero para poner la parte que le correspondía. Entonces, una empresa donde él trabajaba, él me dice a mí que para poder él comprar, tenía que comprar a nombre de la empresa, que el señor fulano de tal, el que fue el que no vendió, tenía que venderle a nombre de la empresa para que la empresa le prestara el dinero a él. Bueno, yo lo vi sano y dije, bueno, no tengo ningún problema. Yo acepté. Bueno, enfermo no estaba. Inmediatamente, ese mismo día, cuando la persona que vendió el terreno, él hace una declaración jurada que está en el segundo documento, donde dice que del monto de la venta, que en ese momento eran 40 millones, mi persona colocaba 20 millones. ¿Y usted efectivamente los entregó o no? Sí, que era hasta ese entonces, esa era la única comprobación que yo tenía de que yo le había dado a él un dinero para la adquisición de esos terrenos. Esto fue privado. Se hizo privado entre usted y el señor. Sí. No se notarió, ¿o sí? Sí se notarió, sí. Está notariado. Ajá, y entonces... Bueno, entonces, la única comprobación que tenía yo, como dije anteriormente, era eso, que yo había dado la mitad de los terrenos. Entonces, después la actitud de estas personas ya fueron cambiando. De paso que yo ni siquiera él me comunicó en el momento que me parecía a mí que debía haberlo hecho. En el momento que hizo la compra a la persona que vendió inicialmente, yo no me enteré nunca ni nada, ni él me lo comunicó, me enteré fue mucho después. Ok. Igualmente, cuando la persona entrega la bienhechuría y se va, yo me entero después como al mes, al pasado un mes más o menos. Entonces ya yo vi que la actitud ya empezaba a cambiar de esta persona. Entonces mi alta preocupación es que yo consideraba que la única constancia que yo tenía donde yo había dado un dinero era el documento donde él declaraba por notaría. De donde él reconoce que de los 40, 20 eran suyos. Exactamente. Entonces, ahora bien, un punto en discusión acá es si los 20 eran por concepto de préstamo o por concepto de copropietario, porque son dos cosas distintas. Porque cuando yo leo esto acá dice, se aplicará al pago del precio de venta conjuntamente con 20 millones de bolívares que yo pagaré personalmente. Es decir, en este documento, ustedes se hacen copropietarios según usted. Sí. Y según él. O sea, según. Sí, ese era el acuerdo. Pero él lo reconoce. Sí. Que eran propietarios ambos. Sí. Ok, ¿qué pasó después? O sea, porque... Acuérdense que el tiempo de televisión es corto. Bueno, algo repito, para colaborar eso, yo empecé a hablar con él buscando la manera más sutil de que hiciéramos un documento, que es el primero que está allí, donde la empresa, el autorizado por la empresa me vende y ya decretamos los linderos y todo, pues. Es el primer documento. ¿Y cuál es el problema entonces que hay? Bueno, tanto es que empieza, o sea, él ha estado hostigando desde ese entonces, ya hablando del 2006 para acá, a mi núcleo familiar, que tiene 12 años. En este momento ustedes siguen unidos en la misma bienhechuría. Sí. Ese es el problema. Ajá. O sea, la mitad es suya y la mitad es de él. Ajá. ¿Qué es lo que me trae aquí en este momento? Es buscar resolver este problema porque, ¿qué fue lo último que hizo? Yo me ausenté de la casa unos días por un problema familiar de un sobrino que se murió y yo me acerqué para casa de mi madre a darle apoyo a la familia, pues. Entonces, cuando yo regreso, resulta que el fin de semana él había tumbado una escalera que no es ni siquiera un paso de, como le llaman legalmente. Servidumbre. No es un paso de servidumbre, sino es el paso a mi casa. ¿Usted vive allí, María? Sí, ¿Y entonces? en ese sector. En el sector. Sí. ¿Y la casa cómo es? ¿Está unida? Sí, no, la del señor está para allá y la otra está para acá. Pero no están pegadas. No, y la escalera está en el centro. Y en esa escalera se sube a las dos casas. A la de él nada más. Y entonces él le dice, yo esa escalera, para él abrir escalera para la casa de él también. Ahora pregunto una cosa porque por lo que estoy viendo acá, ustedes fueron a la Oficina de Justicia y Paz en varias oportunidades. Yo hice esa diligencia para tratar de conciliar con esta Fue persona. al Ministerio Público, el Ministerio Público le dio una remisión a Justicia Municipal, como debe ser, porque al final es un problema de convivencia. Además, ustedes están dentro de lo que leí por acá, casi en el borde de una zona protectora, en la cual no se puede construir, y le dan permiso de construcción a usted, siempre y cuando no se desplace hasta la zona constructora.
Se supone que este negocio ustedes lo hicieron, Augusto, en el 2005, comprometiéndose, entiendo, el negocio era para que usted construyera su casa y él su casa. ¿Nunca construyeron cada uno su casa o sí? No, realmente de la parte de él estuvo construyendo, porque él fue la primera persona que abordó la casa como tal. Entonces él estuvo construyendo su casa estando viviendo en la casa que era de ambos, vamos a decirlo así. Ajá. Cuando vino el tiempo que yo tenía que ya mudarme, porque yo tenía un apartamento y lo vendí para mudarme para allá, entonces yo hablé con él. Entonces, para que apurara un poco más la cosa, entonces en vez de tratar de solucionar, lo que hacía era que más bien él vivía solamente con su pareja. Entonces ya había empezado a traer gente para la casa. El problema de todo esto es que ustedes son copropietarios, en principio, ambos, pero no del suelo. Entonces, lo que está sucediendo acá, es decir, si alguien tumba una escalera, está cometiendo un daño contra la propiedad privada de usted, ¿sí? Sí. Y de resto, no hay manera de dividirse ese terreno porque el terreno es propiedad privada. Es decir, cada quien, eso es como si ustedes vivieran los dos pegados en una misma casa. ¿Qué hacemos? Tienen que convivir. ¿Cómo obliga uno a la convivencia? Sobre la base de entender qué delitos pueden estar ocurriendo allí. Por eso le preguntaba a usted si las casas estaban pegadas. No. O sea, usted simplemente tiene un problema con un vecino. Sí, claro. Como si el vecino de Rondón hoy va y le quita una puerta. No le puede quitar una puerta porque esa es la casa de él. Entonces, cuando ustedes hicieron este negocio, ya ustedes sabían que iban a ser vecinos, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, la idea era, o sea, yo lo veo así, era su dicho terreno, delimitarlo y de aquí para acá es, vamos a decir, Si su usted propiedad. lo quería dividir en dos partes. Ajá, sí. Claro, el problema es, Augusto, que no puede dividir en dos partes lo que no es suyo. ¿Por qué? Porque la alcaldía no le puede dar permiso para deslindar un terreno que no es propiedad de la alcaldía. Yo tengo que buscar el dueño del terreno para que sea el dueño del terreno quien venda el terreno en un solo lote para luego proceder al deslinde del terreno. Por eso la alcaldía no puede hacer absolutamente nada. En el documento, vamos a decir el documento definitivo, vamos a El llamarlo así. acuerdo entre ustedes. Ajá, el acuerdo cuando la empresa me vende a mí, o sea, él me vende autorizado por la empresa, representando a la empresa. Salen que las bienhechurías están sobre un terreno que tiene tal extensión. Pero eso no era cierto. Porque eso, ¿dónde Bueno, está? ajá. Es decir, porque volvemos a lo mismo. Ustedes creen que comprar una bienhechuría implica la propiedad del suelo. Y eso no es así. Yo puedo ser 100 años pisatario de un suelo. Y eso no me da derecho a ser el propietario del suelo. Sí, no lo tengo. Ahí viene el problema. Es decir, ¿de dónde salieron? Mire, cuando uno lee, ya me voy al receso. Dice aquí, las cuales están construidas sobre una porción de terrenos municipales contemplados en un área de 9.000 metros cuadrados. Esto es mentira, porque los terrenos ni siquiera son municipales. Y la extensión también es mentira. Por lo tanto, el error es un error inicial desde el documento. Vamos un momento al receso. Vamos a revisar este, que es el que tiene el error inicial. Porque esta es la bienhechuría original. Y aquí dice 9.000 metros también. El problema es que nunca lo midieron realmente. Vamos al receso y vemos qué más tengo por acá enseguida. Por eso le dije cuando vinimos del receso, esto y esto son la misma bienhechuría. Según esto, el dueño de la bienhechuría es usted. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Augusto, María, que es vecina del sector, esto de Hoyo de la Puerta, esto es un pasticho. Bueno, es un arroz con mango, no sé, mejor arroz con mango que más criollo que el pasticho. Porque a todas estas, ustedes hacen un negocio sobre un interés que es un terreno que no era negociable,
de un error desde el principio del documento, porque quien hace el título supletorio de las bienhechurías que ustedes adquieren para luego separarlas y hacer 2 casas, porque ese era el objetivo de ustedes, ¿cierto? Parten de una falsedad. No eran municipales y no eran 9.000 metros. Desde ahí comienza un problema que ustedes arrastran, primero en el documento 1, donde compra una empresa la totalidad de la bienhechuría, donde luego esa empresa le vende a usted un metraje, como que es dividir. No puedes dividir porque es la misma bienhechuría. O sea, en esto y en esto se describe la misma bienhechuría. Lo único que en el documento donde esa empresa le vende a usted habla de metraje. Pero la bienhechuría es la misma o no, es la misma. No está dividida. Me vende la bienhechuría Claro. que está sobre un terreno. Claro. Yo estoy claro que el terreno no me pertenece, pero entonces, realmente, ¿qué sucede ahí entonces? Pues porque, o sea, él tiene la libertad de disponer, o sea, como en este caso que... Una pregunta, ¿las 2 casas tienen ficha catastral? ¿La suya y la del señor? No, porque esa casa de la parte de él ni siquiera existía, ahí estaba el terreno como decir virgen. O sea, cuando hicimos la partición de nosotros, o sea, nos reunimos. Entonces, él decidió quedarse con esa parte. ¿Por qué? Porque estaba virgen y además él iba a estar en la casa hasta que terminara de construir. Y ojo, leyendo aquí lo que le ha dado la alcaldía, es una zona protectora, es una zona con riesgos, es una zona que inclusive... clarito le han dicho que es una zona delicada para la construcción, aparte de todo eso. Según usted, la solución, ¿cuál es? Para ustedes 2, ¿poner un muro y ya? No, lo que yo quisiera que como tal, según el documento de compra-venta, delimitaran el terreno, vamos a decirlo así, pues, y que bueno, yo lo veo tan sencillo por esa parte, Claro. o sea, que si hubiese voluntad y hubiese honestidad, lo que yo llamaría honestidad de Claro, ambas se ponen de partes, acuerdo y listo. se pondría de acuerdo y listo. El problema de eso es que como no hay honestidad y no hay buena voluntad y se están jalando por los cabellos, ¿cómo vamos a la vía legal para pedir el deslinde de un terreno que no es de ustedes? Cuando yo meta, porque la acción de deslinde es una acción legal, ciertamente, una acción legal, pero para yo pedir un deslinde tengo que ser el propietario. Por lo tanto, el juez lo primero que me va a decir es, yo no te puedo deslindar algo que no es tuyo. Lo que puede haber es un título supletorio suyo de una bienhechuría y un título supletorio del otro de otra bienhechuría. El problema es cómo saco título supletorio si usted no es el propietario del terreno. Los terrenos no son municipales y cuando los terrenos son privados se requiere de la autorización del dueño del terreno para que el juez la compruebe y autorice la construcción de la bienhechuría. O sea, están trabados en algo que efectivamente solo el sentido común permitiría que ustedes dividieran. Ahora bien, legalmente, que por ahí creo que es donde nos podemos meter con un juicio civil, nadie está obligado a vivir en comunidad, ¿sí? Y al final ustedes son comuneros. ¿Por qué? Porque son comuneros de la misma bienhechuría. ¿Está claro? Por eso le dije cuando vinimos del receso, esto y esto son la misma bienhechuría. Según esto, el dueño de la bienhechuría es usted. Y ahí hay un punto de negociación. ¿Por qué razón? Porque ustedes se fajaron todos a hablar de metrajes de terreno que no son disponibles y perdieron visión jurídica que la casa es la misma. La misma. Por lo tanto, usted, en principio, según los 2 documentos iniciales, la empresa compró, ¿sí?, una bienhechuría. Pero el 50% de la compra de esa bienhechuría fue con dinero suyo. ¿Está claro? Sí, por lo tanto, son comuneros de la misma bienhechuría. 50% de la bienhechuría es suyo y 50% es de él. Pero resulta y acontece que en el último documento le dan a usted, ¿qué cosa? La bienhechuría. Entonces, ahí está el punto en discusión. Según el último documento, el dueño es usted.
sea, él ahorita tiene una casa en una extensión del terreno que está incluido en... La bienhechuría que dice en el último documento, ¿usted la está habitando? Sí. Usted es el dueño. Usted es el dueño. Por lo tanto, al que le conviene negociar es a él. Porque él no está dentro de esa bienhechuría. Bueno, ¿cómo se le entiende a esta persona? Porque ese es el problema, o sea, que ha habido agresiones, hasta personales y todo. Yo he sido atacado y todo. Claro, y lo que pasa es que esto se ha llevado por convivencia, pero llega un momento que ya no es convivencia, sino que ya es delito. Porque llevarse una escalera es daño contra la propiedad privada, eso es un delito, a instancia de parte agraviada. Tiene que usted denunciarlo directamente en fiscalía. Agresiones, eso son lesiones, eso es un delito, ¿sí? Pero el problema de acá es la base de los documentos. Pero el señor debe entender hoy, el dueño es usted. ¿Qué le interesa a él? Mejor nos sentamos y hacemos un reglamento de convivencia como si fuéramos vecinos. Es lo único que nos puede salvar acá. Yo le voy a otorgar el caso de la doctora Teresa Borges, ¿sí? Para que veamos, necesito el documento de la ficha catastral de los terrenos. Creo que usted la tiene por allí, donde dice quién es el propietario. Y vamos a revisar efectivamente el metraje que dijo la alcaldía, a ver qué acción jurídica inventamos para que usted definitivamente le corresponda su bienhechuría sobre ese lote de terreno que es de alguien privado. Y lo demás se regule por la vía de la convivencia y tiene que ser efectivamente la alcaldía, por un reglamento de convivencia. Si no, nos toca daño a la propiedad privada, perturbación a la propiedad privada, algunos interdictos de obra nueva, obra vieja, pero eso son otras acciones, dependiendo de lo que esté haciendo su vecino. ¿Está bien? Vamos a enviárselo a la doctora Teresa Borges. Acepto la solicitud. Muchas gracias. Vean hasta dónde nos llevan los problemas de qué compro y cómo compro. Cuando arrastramos un error desde un documento original, lo vamos a seguir arrastrando por siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, esto se ve que no lo hizo un abogado serio, sino que simplemente copió el contenido de un documento a otro, y copiar contenido no es hacer derecho. Uno tiene que ir al registro, pedir la ficha catastral, confirmar con la alcaldía de quién es el terreno, verificar si el título supletorio existe o no, si son terrenos municipales, si es propiedad privada, porque si no, terminan comprando literalmente castillos en el aire y eso no se puede llevar a un tribunal. Así que a ver si nos ponemos las pilas y seguimos revisando lo que nos corresponde para hacer negocios jurídicos que estén conforme a la ley y no conforme a lo que usted dice, que usted entendió, que usted le vendieron, que usted le parecía. Porque así no podemos hacer derecho. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Un beso y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.